Bueno, muy buenas tardes con todos ustedes. Espero que se encuentren bien y con su familia, junto con su familia, estén unidos en fraternidad. Bueno, habíamos hablado de que lo primero en el concurso docente, lo acabo de corroborar con una investigación que hizo de la Universidad Nacional, una docente colombiana, y ella afirma que principalmente se trabaja la ley 115. Entonces, lo que yo había comentado en el momento que pudimos mirarnos fue la ley 115 como eje primordial para el concurso docente. ¿Sí? Entonces, la ley 115, ¿sí? Del 94, ¿no? Ella nos rige a los docentes y rige la educación. Esta ley 115 sale a partir de la ley de la Constitución Política del 91, cuando se firma la Constitución, también se da mucha prelación a la educación en Colombia. Si bien es cierto, la educación en Colombia viene con unos altibajos, ¿sí? Lastimosamente, pero es labor de los docentes trabajar para sacar adelante la educación pública. Continuando con eso, expresamos tanto el personal docente, los padres de familia, los niños, que la educación es el pilar fundamental de toda sociedad. Sin educación no se puede tener una sociedad con sus libertades, sus derechos y sus deberes también. Dentro de la educación, ¿qué es lo más importante en este momento? Son lo que trabaja la Ley General de Educación, cómo rige, ¿sí? La ley, cómo rige la educación pública, ¿no? Estamos hablando de educación pública porque el concurso docente principalmente trabaja la importancia de acceder al concurso, ¿sí? De acceder a una plaza, ¿no? Una vacante mediante el concurso docente. Ya a nosotros principalmente nos rige el decreto 1278, que también se encuentra, ¿no?, emanado en la ley 115. Anterior a ello se encontraba el decreto ley 2277, el cual regía, pues ya como lo hablamos los docentes antiguos divide la educación, docentes antiguos y docentes nuevos prácticamente. La situación cambia. ¿Por qué? Porque se viene un concurso. Entonces, para acceder a una plaza docente se debe concursar. Y la prioridad en el concurso es saber la ley de educación. Cuando usted sabe de leyes, cuando usted maneja las leyes de su país, en este caso nuestra Constitución Política de Colombia, que es norma de normas, emana de allí la Ley General de Educación, la Ley 115 del año 94. Cuando usted sabe a plenitud sobre las leyes y las normas, entonces va a tener muy claro a qué se va a tener con un concurso docente. Ya por políticas adyacentes a nuestra vida y a nuestra situación, se da el decreto ley 1278. En años anteriores el decreto 2277, que regía a los docentes antiguos. Entonces, como primera tarea y primera medida es leer completa la ley 115. Como ustedes se pueden dar cuenta, queridos estudiantes, la ley la ley física como tal es un libro bastante gordito, bastante grande. Entonces, la situación es que la ley general está inmersa allí, pero también entrega el gobierno, el Ministerio de Educación Nacional, en el año 2002 en adelante, entrega lo que es el decreto ley, prácticamente es decreto, todavía no se ha vuelto ley y eso es fundamental, el decreto 1075. De allí se emanan muchísimos decretos, como se habrán podido dar cuenta. ¿Sí? Entonces es fundamental leer esa parte porque
porque dentro de la ley 115 también está la ley 30 y es la que rige a las universidades. Entonces, como nosotros ya hemos estudiado en la universidad, ¿sí? Debemos tener en cuenta y debemos saber a qué nos atenemos en un momento de un examen pedagógico como el que nos hace el Ministerio de Educación para acceder a una plaza docente, una vacante. Entonces, prácticamente el concurso docente es algo eliminatorio. Desde el inicio, si usted no pasa el examen, lo elimina inmediatamente. Entonces sus bases de hoja de vida quedan prácticamente nulas porque usted no ha superado esa etapa eliminatoria. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted hace el examen y presenta el examen, si usted saca el requerido mínimo, la nota mínima, pues obviamente va a pasar y a seguir en los otros niveles o a seguir en las etapas, como se llama aquí en el concurso docente. Tenga muy en cuenta que la ley 115, dentro de la ley 115, habla sobre las libertades de los docentes, sobre las libertades pedagógicas y las libertades de cátedra a las que a las que tenemos derecho los docentes. Viene la ley 1075 que prácticamente quiere como abolir la ley 115 y es allí, compañeros y estudiantes, es donde debemos entrar a trabajar de una mejor manera. ¿Por qué? Si ustedes se dieron cuenta, la ley 1075, el decreto, perdón, 1075 trata de mercantilizar la educación. Entonces, dice, todo habla por contratos, que si los docentes de hora cátedra, los docentes que se encuentran en provisionalidad, todo habla de contratos. En cambio, la ley 115 habla sobre la situación real de la educación. ¿Qué quiere decir? Que la educación debe ser gratuita, debe ser entregada con calidad a los estudiantes. Debe existir también el servicio educativo. Lastimosamente, pues, vuelvo y repito, por cuestiones de política, las vacantes se han ofertado y se volvió mercancía, la educación se volvió mercancía. Entonces estamos aquí llamados los docentes, no solamente a ganar un concurso, que lastimosamente nos lo está exigiendo el Ministerio de Educación con los gobiernos, sino que trabajar más bien para el Estado. El Estado es diferente al gobierno. Entonces, estamos llamados, los que somos docentes, primero a trabajar desde la vocación. ¿Sí? Si usted realmente quiere, anhela y le gusta su quehacer pedagógico. Y segundo, pues lo más importante, saber al dedillo la ley 115. Es muy importante saber la ley 115. ¿Por qué? Porque usted tiene una base jurídica, una base legal, en la que usted se va a poder fundamentar y va a poder saber las demás cosas, o sea, va a entender lo demás que viene adelante. Nuestro curso se divide en 4 partes, lo he querido tomar de esa parte, ¿no? Desde ese aspecto. Entonces, lo que es la ley, todo lo que incluye la legalidad de nuestra educación en Colombia, las diferentes pedagogías, ¿sí?, que existen en el mundo, porque la educación, por los hechos históricos, nos comenta que viene prácticamente desde Europa con una educación tradicional, pero Europa y los otros países han abanderado la educación no tratando de hacerla tradicional, sino tratar de cambiar. Lastimosamente Colombia se queda con una educación tradicional donde el docente dicta clases y los estudiantes escuchan. Entonces, en este sentido, el docente se vuelve dictador, ¿sí?, y no un guía pedagógico como yo lo llamo. Llamados entonces también a ser guías pedagógicos. Guías, no un dictador, sino un guía pedagógico para los niños. Hay una discrepancia de pronto en algunos términos cuando decimos que formamos a los niños. Pues en este aspecto nosotros no formamos a los niños. Las personas nos formamos en el vientre materno, entonces no formamos
sino que somos guías académicos, guías pedagógicos de ellos. Importantísimo ese punto. Entonces, trabajamos la ley, trabajamos lo pedagógico, trabajamos las metodologías que hay, ¿sí? Cómo se elaboran esas metodologías. Usted mismo puede crear una metodología. La situación de pandemia creó una nueva metodología y unas nuevas estrategias de cómo enseñar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, se crean esas situaciones y los docentes nos vimos abocados a aprender en tecnología. Lo que más tuvimos que hacer, leer, investigar, ingresar a las páginas, saber manejar un celular. Entonces allí tal vez, estemos ganándole un poquito a nuestros docentes antiguos, pero pues anteriormente no existía esta tecnología. Pero miren que ha avanzado la situación en que uno pueda dirigirse a un público, a unos espectadores mediante internet. Entonces eso es un punto a favor. La tecnología, pienso yo, que debe tomarse de la manera más racional y más seria posible, ¿sí? Porque usted está trabajando con los medios que otra persona le brindó, otra persona investigó y estudió cómo hacer para que la gente se conecte, inventó celulares, inventó dispositivos. Son científicos los que elaboraron esas cosas, gracias a muchos científicos que se educaron, que quisieron leer. Entonces tenemos la tecnología, ¿sí? Entonces partir de eso, ¿sí? Todo está dado, todo está dado. Lo que tenemos que hacer es construir ya nuestro conocimiento como leyendo. Una parte fundamental para pasar cualquier concurso, IFEX y situaciones, leer. Leer, releer y recontraleer. No se puede estimar las cosas y decir, sí, yo voy a ganar esto y listo, y esto pasó, si no se ha tomado el hábito de lectura, que es fundamental. A veces nos da perecita leer, entonces tomemos en YouTube, hay muchos tutoriales, hay gente que se ha organizado muy bien, unos buenos tutoriales, unos buenos cursitos vía internet en YouTube y ha trabajado lo que es la lectura y lectoescritura. Son métodos muy buenos. Inclusive, usted tiene la oportunidad de devolver el video. Cuando un docente, tal vez en los tiempos de nuestros padres, creo que utilizaba la tiza y un tablerito, lo que dictaba el profesor, pues tocaba borrarse. Tenemos entonces ahorita la oportunidad de devolver 5 o 10 veces un video y tener muy claro lo que se nos está hablando. Pero el hábito de lectura debe crearse. Si queremos pasar y no ser eliminados de una convocatoria como es esta, porque se da cada 3 años, además, entonces el hábito de lectura debe ser ya, mejor dicho, enquistado, mejor dicho, total, un hábito de lectura total. ¿Por qué? Porque somos docentes, ¿sí? El docente debe estar en una continua conocimiento, una continua investigación. Ahora es muy fácil investigar, ¿sí? Entonces uno conecta a una página y encuentra los datos. Bueno, dentro de la ley, pedagogía, la metodología, lo que yo les estoy diciendo es la lectura crítica. La lectura crítica no es que usted va a leer un documento y usted va a criticar el documento. No, usted va a hacer un ensayo interno. Si no lo quiere escribir el ensayo, no lo escriba, pero hágase un ensayo interno. ¿Qué quiere decir? Cuando usted lee un documento, en este caso que ya leímos la Ley General de Educación, leemos ese documento y analizamos. Mire que es muy sencillo en este momento. Ley 115, decreto 1075, nuestro decreto 1278 y el decreto 2677, que fue dado por, que está inmerso en la ley 115, pero que ya venía dado este decreto. Entonces, ¿qué pasa? El decreto 2277, ¿cuáles eran las prioridades de los docentes en ese entonces?
o los docentes que aún están laborando, por ejemplo, son mayores prestaciones sociales. Los docentes tienen mayores prestaciones sociales. Cuando son en propiedad, obviamente, ¿sí? También eso significó retroactividad y toda una cosa de series sustanciales de dinero que se otorgaron a sus profesores. Pero déjenme decirles que la carrera docente, uno, es lo más lindo cuando hay vocación. Y dos, es muy bien remunerada, pero hay que avanzar y hay que estudiar para esa remuneración. Entonces, es atractivo en este momento el decreto 1278, pero hay que leer bastante, hay que estudiar bastante para llegar a un ascenso. Primero, ingresar, ¿no?, a la carrera docente del magisterio, ¿no? El magisterio es el entorno total, ¿no?, de nosotros los docentes. Hay cerca de 350.000 docentes que laboran en todo Colombia, ¿sí? Entonces, son bastantes los docentes. A medida de que los docentes antiguos del decreto 2277 van saliendo, van ingresando los otros nuevos. Bueno, no dispersemos la idea. Entonces, eran las 4 bases que yo pienso y creo absolutamente que son las propicias pues para pasar un concurso docente. Entonces tenemos la ley, la pedagogía, ¿sí?, que eso trae muchísimas cosas, lo que es la metodología y la lectura crítica. Si no hay lectura, usted no va a poder resolver un problema que le plantea el IFEX. Dentro de lo que es la lectura, la metodología, la pedagogía y la ley, esto es lo que tiene que saber usted. El IFEX le va a preguntar las situaciones exactas sobre su carrera. ¿Listo? Entonces, partamos en este momento de cero. Bueno, ya hablamos de los temas que íbamos a mirar, ya hablamos de lo fundamental que es la ley, esto hay que saberlo al dedillo. Las 4 temáticas generales, porque son grandísimas, ¿sí?, generales, estas 4 temáticas generales, y vamos a simplificarlo o vamos a ir al contenido más significativo, que es el IFEX. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando se crea el decreto 1278, dice claramente que las personas que quieran acceder a una plaza, ya sea con la DIAN, concurso docente, ya sea con los docentes, ya sea para el juzgado, el IMPEC, todo se rige con concursos. ¿Qué quiere decir? Que usted es una persona apta para el cargo al cual aspira y para el cargo al cual está concursando, ¿sí? Entonces, en este momento, nosotros los docentes vamos a concursar para un cargo público, una vacante pública del Estado, con el magisterio, porque somos docentes. ¿Qué quiere decir? Que este concurso saca de lo mejor de los profesionales, saca lo mejor para que estos profesionales entreguen una buena calidad educativa. Entonces, parte de allí, calidad educativa y meritocracia, por mérito. Entonces, usted legalmente sale, gana su concurso y demuestra que entonces usted tiene el talante para ser docente, ¿sí? Entonces, lo que le digo es estudiar bastante. ¿Qué dice el decreto 1075? La ley 115 también lo nombra. Entonces, al momento del concurso docente, usted se inscribe a este concurso y le dice el IFEX, la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es la otorgante, es la que otorga las plazas. La Comisión Nacional del Servicio Civil regula los concursos y dice, usted, hay tantas plazas, por ejemplo, en Colombia se van a ofertar 10.000 plazas. Y en este año se va a abrir la convocatoria para el concurso docente por esas 10.000 plazas. Entonces usted va a pelear su plaza y lo va a hacer con mérito. El IFEX ya es una entidad
privada, a pesar de que tiene carácter en algunas situaciones pública, pero sobre todo es privada, ¿sí? Entonces, lastimosamente, tenemos IFEX. No existe en otros países un IFEX. Si usted saca un buen bachillerato y tiene buenas notas, usted accede inmediatamente a la universidad. Entonces usted no está sufriendo con IFEX, sino que estudia bien en su bachillerato, su secundaria, y obtiene su carrera, acceso a la universidad. Entonces, ¿qué dice el IFEX? Se une con la CNC, que es muy nueva, con el Magisterio de Educación, para crear, con el Ministerio de Educación, IFEX y CNC, Comisión Nacional del Servicio Civil, y crean esta situación para que la gente acceda por meritocracia. Es un punto a favor, creo yo, ¿no? Porque de todas maneras hay que prepararse para este evento. Bueno, teniendo en cuenta eso poquito, entonces, lo que vamos a hacer, y la tarea yo les recibo para mañana, el día de mañana, entonces, hay una serie de tutoriales en YouTube, pues igual van a mirar al revés, estamos un poquito, entonces, escuchamos un segundito, unos 2 minutos. Ley, decretos, y luego vienen las resoluciones que de alguna manera especifican aún mucho más algunos de los elementos que se mencionan tanto en la ley como en los decretos. De esa manera se ha estructurado el sistema legal en Colombia. Entonces vamos a arrancar con la Ley General de Educación, la Ley 115, y mirar los elementos más importantes. Aquí el enfoque que vamos a abordar en esta sesión tiene que ver con los fines de la educación. Vamos a comenzar con el artículo 1, que el artículo 1 lo que hace es definir cuál es el propósito de la ley 115 y comienza definiendo lo que es la educación, ¿sí? Y esta definición de educación es muy, muy importante que nosotros la aprendamos casi que de manera textual, ¿sí? Porque es la forma en la cual se concibe la educación para nuestro país y se define como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Miren cómo está aquí esta definición tan importante. Primero define educación como un proceso de formación, de formar, es decir, de dar forma, y nos define las características de ese proceso, que es permanente, que es personal, que es cultural y que es social, y que reconoce que el ser humano es un ser integral y que debe tener en cuenta su dignidad, sus derechos y sus deberes. Adicionalmente, se presenta el objeto que se va a abordar durante la ley, que tiene que ver con la reglamentación precisamente del artículo 67 de la Constitución que vimos con anterioridad, y define todos los estamentos y todos los niveles a los cuales se va a referir la ley en general. El artículo 2 nos habla del servicio educativo, ¿sí? Y nos dice que se van a abordar allí en toda esta norma todo lo que tiene que ver con los programas curriculares, la educación por niveles, toda la estructura de la educación, ¿sí? Y también los recursos, los materiales con los cuales se va a desarrollar esta educación. Se habla de que la educación se manifiesta en un servicio educativo. El artículo 3 habla de la prestación del servicio educativo, que también fue mencionado en el artículo 67 de la Constitución, donde se dice que la educación, ese servicio educativo, se puede prestar tanto por instituciones educativas del Estado como por personas particulares que puedan fundar instituciones educativas, pero que le corresponde al Estado la supervisión y la reglamentación de todo ese proceso para asegurarse de que sean instituciones apropiadas y que adicionalmente se brinde una educación de calidad. El artículo 4 nos habla de la calidad y el cubrimiento del servicio educativo y nos establece al Estado, a la sociedad y a la familia como responsables de la calidad del proceso educativo, ¿sí? Y que tendrán la responsabilidad también de asumir
los procesos de mejoramiento. Es decir, no solamente el Estado, es la sociedad, es también la familia quienes tienen que ver por ese mejoramiento permanente de la educación, que tiene que ver con la promoción de docentes, con los recursos, con los métodos, con la innovación, con la investigación, con la orientación, con la inspección y con la evaluación. Y eso hace que el sistema educativo y el servicio educativo tenga una correlación, ¿sí? No solamente el Estado, sino la sociedad. Bueno, entonces escuchamos la exposición este es un videito de YouTube, ya les enviaré dos videos que tengo ya dispuestos para que ustedes trabajen. Entonces, como primer punto, vamos a hacer lo siguiente. Como somos docentes, los docentes somos prácticos y sabemos qué cosas utilizar, sabemos dibujar, tenemos que pintar. Entonces, vamos a trabajar desde el artículo 1 hasta el artículo 10 de la Ley General de Educación 115. Vamos a trabajar desde el artículo 1 hasta el artículo 10. Vamos a hacer un mapa conceptual, pero a mano. ¿Listo? Entonces se consigue una hojita ministro, colorcitos, un lapicerito, un lápiz y regla, por favor. Para mañana, entonces esos trabajos deben estar en mi WhatsApp. Le toman fotico y me envían, por favor. Comencemos con estos 10 artículos y para el día sábado, pues trataremos de hacer la clase presencial. Si no, en esta situación la haremos pues virtual. Agradeciéndoles muchísimo que aprendan bastante porque el docente espera que sus estudiantes aprendan y lo superen. Entonces, nos fijamos una meta y la vamos a cumplir. Nos fijamos un objetivo y es entrar al concurso docente mediante meritocracia, mediante el mérito. Y para eso hay que leer bastante. Entonces, que pasen una muy buena noche. Dios los bendiga y muchísimas gracias por su atención.